Estamos de vuelta con la segunda parte de la clase de coreano. En esta sección vamos a estar practicando, ¿qué cosa? Vamos a estar practicando 받침, ¿sí? Vamos a aprender sobre 받침 y si es que las consonantes mantienen o no su sonido. Les vamos a estar explicando el sonido de cada una de las consonantes, pero en su rol de 받침. A ver, profe. Ya tenemos el concepto del 받침, entonces vamos a ver ahora los sonidos, ¿sí? 받침 sería segunda consonante, pero antes de ver el sonido, vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Primero, la sílaba compuesta, para recordar, dijimos que es la unión de una consonante más una vocal más una segunda consonante que le llamamos 받침, ¿verdad? Bueno, primero, entonces, 받침 son estas tres consonantes que vemos, ¿sí? La primera sílaba compuesta se lee, ¿cómo se lee, profe? Se va a leer, esta sílaba se va a leer como san. San. La segunda sílaba se lee com. Y por último, la última sílaba, ¿cómo se leía, profe? Como wam. Como wam. Muy bien. ¿Captaron cuál es el 받침, verdad? Muy bien. Y ahora vamos a ver los sonidos de 받침. Hoy vamos a ver 4 sonidos de 받침. En total son 7 consonantes de 받침. Dentro de ella vamos a ver 4. La primera consonante, vemos, es la consonante ni-en. En segunda consonante tiene el sonido de la N, ¿sí? El sonido no cambia, es igual como la consonante que aprendimos. La segunda consonante, profe, ¿qué sonido tiene? La segunda consonante se llamaba riul y nosotros habíamos aprendido que al comienzo de una oración se pronunciaba como la R. Pero pasa algo, su sonido cambia cuando usamos como 받침, cuando usamos como segunda consonante. ¿Cómo vamos a pronunciar? Vamos a pronunciar como L. Muy bien. Ahora puede ser que les confunda un poco, pero vamos a ver el ejemplo. Siguiente consonante es la consonante mi-en. Y si utilizamos como 받침, va a tener el sonido de la M. Aquí también el mío no cambia el sonido, se mantiene, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el cuarto consonante, ¿verdad? ¿Cuál es? La cuarta consonante es la IN, se llama IN, y hemos acordado que, nos acordamos de que la IN es muda, no tiene sonido cuando está como primera consonante. Pero ¿qué pasa? Ahora está como 받침, y cuando está como 받침, cambia su sonido. Pasa lo mismo que con la riul, que cuando está abajo suena como L. Sin embargo, la IN cuando está abajo va a sonar como NG. Muy bien. Ahora puede ser que no capte el sonido, ¿verdad? Quedó claro, igual si no le quedó tan claro, vamos a estar utilizando ejemplos para que podamos entender mejor. Así que no se preocupen. Vamos a ver entonces ahora, vamos a practicar, ¿sí? 연습해요. Primero vamos a comenzar con el 받침 ni-en. Ahí ya vemos una sílaba simple. ¿Qué consonante vemos ahí? Vemos la consonante 히읗. ¿Qué sonido tiene el 히읗? Hier tenía sonido de H guaraní. Muy bien. Y luego al lado vemos la vocal A. Ahí la sílaba simple se lee ja. Si le agregamos como 받침 la ni-en, el sonido final, ¿cómo va a ser? Dijimos que el sonido de la ni-en en 받침 era la N. Y al leer se lee como han. Muy bien. Siguiente sílaba, profe, ¿qué sílaba simple vemos? Tenemos la sílaba tenemos arriba la IN, que es muda cuando está arriba, y abajo la Entonces se lee solamente la vocal, se lee Muy bien. Y si ahí le agregamos la consonante ni-en, ¿cómo se va a leer? Si le agregamos la ni-en, tenemos que agregar el sonido N. Entonces, ¿cómo va a ser? Con N, en. Muy bien. Siguiente sílaba, vemos con diptongo, ¿verdad? Primero vemos la consonante 시옷, luego el diptongo wi, que sería la combinación de la vocal U y la I. Y si pronunciamos rápidamente se va a leer shui. ¿Por qué se leía shui, profe? ¿Qué pasaba ahí? Había algo que cambiaba.
Claro, porque la S, ¿verdad? Cuando se une con la I suena como she, ¿verdad? Entonces, aunque haya la U y al pronunciar rápidamente suena como she, como una SH. No sería como la sui, ¿verdad? Es diferente, sino se lee she. Y en esta sílaba, si le agregamos nuevamente el 받침 ni-eun, que sería la N, el sonido final, ¿cómo se va a leer esta sílaba? Se va a leer como shin. Muy bien, shin. Exactamente. Muy bien. Entonces aquí vemos, ahí donde se marcó, son el 받침 ni-eun, sonido final. No sería el comienzo, sino sería el final. Muy bien. Entonces ahí vemos, 받침. Esta le llamamos 받침. Y ahora vamos a ver con el 받침 리을. ¿Qué tal, profe, si nos mostras? Bueno, vamos a ver 받침 리을. Como habíamos dicho hace rato, 리을 cuando está al comienzo suena como R. Pero ¿qué pasa? Cuando le traemos como 받침, cuando ponemos como segunda consonante, su sonido cambia. Cambia a sonido L. Entonces vamos a mirar cómo es que van a sonar estas sílabas cuando agregamos 리을 como 받침. Tenemos primero la primera consonante acá, tenemos la 비읍 con A, ¿cómo va a sonar? Pa. Y después abajo tenemos 리을. Si va a ser sonido L, ¿cómo va a sonar? Como 발. Muy bien, 발. Siempre recuerden, la ubicación de 받침 es siempre debajo de la sílaba simple. ¿Y qué suena último entonces? Suena siempre al último. Siguiente, vemos, ¿qué vemos, profe? Vemos la consonante 기역 y abajo ¿qué hay? ¿Cómo va a sonar? Como 그. Y al final, si le agregamos la consonante o 받침 리을, ¿cómo va a sonar, profe, ahí? Como 글. Como 글. Muy bien. El sonido final no es la R, sino sería la L, porque está abajo. Muy bien, entonces se va a leer 글. Sí, a veces queremos confundirnos un poquitito, pero al practicar enseguida vamos a recordar. Sí. Y después tenemos la última consonante que empieza con nien, que vemos sonido N. Después tenemos el diptongo wa o A rápidamente wa. Entonces, N con wa, ¿cómo va a sonar? Nua. Y abajo, si le agregamos la riel, ¿cómo va a sonar en total? Va a sonar como nual. Nual, muy bien. Parece difícil, pero a la vez fácil. Si comprendemos rápidamente, es muy fácil de leer, ¿verdad? Vamos a practicar entonces. ¿Cómo vamos a leer estas tres? Entonces, vamos a repetir una vez más. Sí. ¿Cómo va a sonar? Va a sonar como hal, 발, 글, 글, nual. nual. Estas tres consonantes que se marcó, entonces, ¿cómo le llamamos, profe? Le llamamos 받침. 받침. Siempre recuerden, la ubicación es abajo. Siguiente, vamos a ver la consonante 받침 미음, que sería la M. Ahí vemos la sílaba simple de la J guaraní, 지읒, más la A, leemos cha. Y si en esta sílaba simple le agregamos la consonante mi음, se va a estar leyendo cham, ¿sí? Porque el sonido final es mi음, M, ¿verdad? Entonces es cham. Siguiente sílaba, vemos una ki읒, que es una consonante con aire, k. Y más, si le unimos con la vocal del guaraní, se lee k. Si queremos formar una sílaba compuesta, le tenemos que agregar otra consonante, en este caso, la consonante mi음, y leemos km. Km. Y por último, vemos con diptongo la consonante 비읍 más el diptongo wa, la O y la A, leemos 보아. Pero si le agregamos una consonante más, se va a leer 보암. Entonces, aquí en común tenemos que las consonantes son iguales de 받침, todas terminan en M. A esto le llamamos 받침. ¿Qué tal si leemos cada sílaba? Bueno, profe, vamos a leer. ¿Sí? La primera sílaba se lee cham. Cham. La segunda sílaba se lee 큼. Kum. Y por último se lee poam.
Apuam, perdón. Sí. Me quedé con la Ariel. Y te confundiste de sonido. Muy bien. Y por último vamos a ver el último sonido de Pachim de hoy. ¿Y cuál es, profe? El ¿Cómo es? sonido ien, cuando está como bachim, suena como ng. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos la primera sílaba, que es kiok, la G, con la A. ¿Cómo se va a leer? Ka. Y abajo tenemos ien, que es ng. ¿Cómo se va a leer? Kang. Se va a leer. Kan. No es kan con N nomás, sino tiene que ser kan mezclando con la N y la G. Es como confuso, ¿verdad? Sí, recordamos también que cuando aprendimos la ien, sabemos que la ien sale de la garganta. Entonces, el sonido tiene que vibrar acá en la garganta. Ahí sabemos que estamos pronunciando NG y no N. Sí, tiene que tocar la parte trasera de la lengua, ¿verdad? A la garganta, se tiene que sentir la vibración. Acá se tiene que sentir. Y pueden hacer kan, ¿verdad? Sí, va a sonar, acá se va a Como vibrar. no, pero no es a la vez. No, es, pero vibra. Tienen que probar y van a sentir. Sí, entonces esta sílaba se lee kan. Sí, la siguiente tenemos una tigut con una a ella vamos a leer como t. Después abajo, que si le agregamos la consonante ien, sonido ng, ¿cómo se va a leer? Como tung. Tung. Muy bien. Y la última tenemos una miem, sonido m, con la vocal diptongo ui. ¿Cómo va a sonar? Muy. Y abajo, si le ponemos la ien, ¿cómo va a sonar? Como muy. Muy bien. Parece un poquito difícil de pronunciar, pero es muy. Sí, rápidamente. Sí, entonces, profe, ¿cómo se le llama a estos tres? Pachim. Muy bien, sería pachim y el sonido sería la NG, ¿verdad? Muy bien. Estos tres que tienen en común sería pachim y con el sonido de la NG. No la muda porque está hacia abajo. Sí, si estaba arriba iba a ser la muda. Entonces, ¿qué tal si repetimos una vez más, profe? Sí. Bueno, vamos a ver, la primera es kan. Kan. Muy bien, después tenemos tung. Tung. Y por último tenemos muy. Muy. Muy bien. Muy bien. Y ahora para aclarar mejor en primera consonante, ¿qué pasa si en primera y en segunda tienen la misma consonante? Tenemos que usar qué cosa. Vamos a ver cómo diferentes se lee, lecturas, ¿verdad? sí. A ver cómo se confunde para poder aclarar los sonidos de primera y en segunda consonante. Bueno, primera sílaba, vemos la consonante, la primera consonante es la N, ni, más la vocal U y luego vemos otra vez la consonante ni. Ahí repite dos consonantes iguales. En la primera sílaba, ¿cómo vamos a leer? La primera sílaba vamos a leer como una N. Muy bien, entonces se lee nun, ¿verdad? Muy bien, nun. Y la segunda sílaba, profe, ¿qué tal? ¿Cómo se lee? Sí, la segunda sílaba tenemos las mismas consonantes, pero diferentes sonidos. La que está arriba se va a leer como R y la que está abajo, bachim, se va a leer como L. ¿Cómo se va a leer entonces? Como ral. Ral, muy bien. Entonces no se confundan, en primera arriba es R y cuando la ubicación está hacia abajo es L, el sonido final, ral. Sí, parece un poquito confuso, pero no hay que estudiar nomás un chiquitito. Sí. Siguiente sílaba, vemos en primera consonante es mi, M, y vemos la vocal E, y como pachim vemos la consonante mi, nuevamente. Entonces, para leer esta sílaba se va a leer mem, porque en la consonante principal y la final coinciden, son el mismo sonido, entonces se lee mem. Y por último, profe, ¿cómo se lee? Por último tenemos la consonante ien. Cuando está como primera consonante sabemos que no tiene sonido, es muda. Y cuando está debajo habíamos dicho que suena como ng. Y en el medio está la vocal e. Entonces, ¿cómo va a sonar? Como en. Muy bien, se lee porque arriba es muda y hacia abajo tiene otro sonido que sería la ng, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, profe? ¿Te quedó claro? Quedó bastante claro, pero
como decíamos, hay que estudiar un poquitito. Siempre hay que practicar porque si no nos olvidamos bastante rápido. 수고했어요. Muy Gracias bien por el trabajo. esfuerzo, Sí, ¿verdad? muchas gracias Muy por su bien. esfuerzo. Bueno, entonces, recordando un poquitito que dimos hoy ¿qué aprendimos? Hoy aprendimos sobre 받침. ¿Cuántos sonidos de 받침 aprendimos, profe? 4. 4 sonidos. Y habían 2 consonantes que cuando eran 받침 cambiaban su sonido. ¿Cuáles eran esas consonantes? Era la consonante riel De y la consonante il, ieng. Muy bien. La riel cuando está arriba, ¿cómo suena? Como. r, Y cuando está abajo suena como. l. Muy bien. Y la ieng cuando está arriba, Y, muda, muda. Y cuando está abajo, ¿cómo suena? ng. NG, muy bien. Entonces esa fue la clase de hoy. Espero que hayan comprendido, que no tengan ninguna duda. Si es que tienen dudas, no se olviden de escribirnos al Instagram de @maiteicorea o también pueden escribir en la página del Facebook del Centro Educativo Coreano. Muchísimas gracias por seguirnos hasta hoy. No se pierdan la próxima clase, el próximo miércoles y sugo했어요. Gracias por su esfuerzo. Nos vemos.